Dios les bendiga, ¿cómo están? Aleluya, gloria a Dios, bendiciones. Hoy tengo una palabra en la titulada la verdadera fiesta la viven en los días de Pentecostés. Escuche, la verdadera fiesta, gloria a Dios, la vives en el Pentecostés. Si vamos a la palabra, gloria a Dios, si vamos a la palabra, en el libro del Evangelio de San Juan, en el San Juan capítulo 11, verso 25, dice: Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Escuche, Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Jesús estaba hablando de algo muy importante. Jesús, cuando murió, dice la palabra, la palabra dice que resucitó al tercer día. Pero todos los que estaban con él, recuerden que cuando Jesús pasó, recogió a Simón Pedro, todos los discípulos que estaban con él, ellos estaban en su mundo, en su vida, estaban viviendo en el mundo, pero no habían conocido de Jesús. Tenían una vida seca espiritualmente, tenían una vida espiritualmente apagada. Y cuando llega Jesús a sus vidas, Jesús les da un giro a sus vidas. Porque cuando Jesús llega a una vida, la persona ya no es la misma, la persona cambia, la persona es diferente. Escuche, cuando Jesús llega a una vida, la persona que antes estaba triste, antes estaba oprimida, que antes se encontraba en dolor, que antes estaba llena de odio, de resentimiento, de celo, ya esa persona cambia. Por eso la Biblia dice que las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué? Porque cuando Jesús llega a la vida de alguien, hay resurrección. El hombre viejo muere. Amén. Las cosas viejas cambian. O sea, tú no eres el mismo. Tú no eres el mismo. Tú sales. Recuerden que cuando Jesús le dice a Lázaro: Lázaro, sal fuera. Dice que María y Marta lloraban a su hermano porque lo amaban. Dicen que Jesús le dijo a sus discípulos: esta enfermedad no es para muerte. Esta enfermedad es para que el Padre se gloríe, para que el Padre se glorifique. Amén, gloria a Dios, para que glorifiquen al Padre. Porque a veces en nuestras vidas vemos hay cosas que mueren física, mueren espiritualmente. En este caso Lázaro murió físicamente y ellos querían que Jesús descendiera para que hiciera un milagro en la vida de Jesús, pero Jesús no descendió. Amén. Jesús descendió después de 2 días, después que descendió, llegó a donde Marta, llegó a donde María, ya llegaron al lugar del sepulcro, gloria a Dios, y dicen que ahí había muchos judíos. Y cuando Jesús llega al lugar donde estaba Lázaro, Jesús llora, dice la palabra, porque amaba a Lázaro como su amigo, gloria a Dios. Y dice que Jesús le dice: Lázaro, sal fuera. Y Lázaro en el campo espiritual, su espíritu vino a él enseguida, porque el Espíritu de Dios desciende cuando Jesús habla. Escuche, el Espíritu Santo, aparte de alegrarnos de los dones, el Espíritu Santo da vida. Amén. Y vemos una manifestación hermosa. Y me gusta esto porque cuando hay manifestación del Espíritu, lo que está muerto vive. Escucha, iglesia, lo que está muerto vive. Lázaro despertó en ese momento y dice que él estaba vendado y salió con las vendas. Y cuando él sale con las vendas, él le dice a los que estaban con él: desatarlo y dejarlo ir. Amén. Porque es que nosotros en nuestra magnitud de ver las cosas espirituales no entendemos quién es Jesús, no sabemos lo grande que es Jesús. Y si tú lees la palabra, Jesús todo lo que él quería cambiar, al que él quería sanar, porque esto no es para el que quiere, esto es para el que Dios quiere, que Dios tenga misericordia. Y vemos que Jesús, donde llegaba, muchos no eran sanos. Jesús sanaba a aquel que quería ser sano. Jesús libertaba a aquel que quería ser libre. Amén. Por eso es que en este tiempo no vemos muchas manifestaciones del Espíritu Santo, porque la Biblia dice que por causa del pecado el amor de muchos se enfriará. Y hay mucha gente que está fría, está muerta espiritualmente por todas las cosas que se están viendo, por tanta muerte, por tanto derramamiento de sangre. La gente no cree en Jesús porque dice: si Jesús existiera, ¿por qué hay tanta maldad? Escucha, la maldad viene desde el día que Satanás dañó la creación, cuando tocó a Eva y después permitió que Eva entrara a la vida de Adán y pecaron los dos. Desde ahí entró la maldición a nuestras vidas. Pero el día que Jesús vino, por eso digo, cuando Jesús entra a una vida, lo primero que hace Jesús es resucitar. Es sacarte de la muerte, es sacarte de la maldición, es sacarte de todo lugar de enfermedad, es sacarte, porque es lo que viene es eso. Él viene a resucitar lo que está muerto.
Amén. Por eso vemos personas que no entienden qué está pasando en el mundo espiritual, que no entienden que están vacías, están todavía dentro de la iglesia, están vacías, tienen tristeza, hay dolor, hay infidelidad, todavía están en fornicación, todavía están haciendo cosas. ¿Por qué? Porque su verdadera fiesta no ha llegado, su verdadero cambio no ha llegado. Amén. Y por eso Jesús dice, aunque muera, vivirá. Lázaro vivió. Amén. Y eso, cuando Jesús llega a la vida de alguien, la persona ya no es igual. Como te lo estaba diciendo, la persona sale de una tristeza a entrar a una fiesta, porque a eso nos llamó Jesús, a vivir en una fiesta. ¿Una fiesta con quién? Con el Espíritu Santo de Dios. Si tú quieres estar feliz, si tú quieres estar contento, tienes que estar lleno del Espíritu Santo de Dios. Es muy importante que la iglesia entienda que la única forma de que una persona esté contenta, de que una persona, su vida no esté así como habla en la palabra, por cuanto fuiste frío, ni fuiste caliente, sino que fuiste tibio. Por ser tibio te vomitaré en mi boca, habla la palabra. Porque hay muchas personas que son tibias, porque tienen emociones espirituales, tienen una emoción, no es el Espíritu Santo, tienen emociones, de que en un momento se sienten contentas porque está pasando algo bueno en sus vidas. Pero cuando llega el momento triste, están tristes porque está pasando algo malo en sus vidas. Pero cuando está el Espíritu Santo de Dios, la persona los mantiene calientes, porque el Espíritu Santo es el que nos aviva a estar lleno de fuego, a estar contento. Cuando habla la palabra fuego, usted se pone en un carbón, digamos un ejemplo, usted se pone en el carbón y está el carbón encendido, usted pisa ese carbón. ¿Qué pasa cuando ese carbón está caliente y usted lo pisa? Usted se está quemando. Cuando el Espíritu Santo entra en una persona, la persona se está quemando por dentro, está avivada. La persona tiene fuego y tiene el Espíritu Santo. Hay poder y fuego, hay manifestación del Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Y en el libro de Juan, capítulo 4, 21, al verso 23 dice, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoráis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Cuando Jesús llega a Samaria, se encuentra con una mujer samaritana. Y esta mujer, Jesús le pide agua a esta mujer. Y los samaritanos y los judíos no se gustaban. No se gustaban porque en el monte de Samaria había un templo y en el monte de Jerusalén había otro templo. Y tenían una contienda porque ellos decían que acá es que se adoraba a Dios. Y los de Jerusalén decían que acá en el monte se adoraba a Dios. En el monte moría. Gloria a Dios. Cuando Jesús llega, Jesús los confronta y les dice, mujer, la hora viene que ni en este monte, ni de aquí, ni el de Jerusalén, van a adorar. Él hablaba de él. Jesús hablaba de él. Porque la verdadera fiesta no depende de un lugar. Escuche, te voy a hablar algo. O sea, hay que congregarse, sí, porque hay que ir a la iglesia, porque ahí se derrama su presencia. Pero cuando Jesús vino, Jesús cambió algo, porque es que el pueblo tenía la mirada puesta en las paredes, tenía la mirada puesta en el templo. Por eso Jesús le dice, por eso Jesús le habla, le dice, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoráis al Padre. Amén. Porque ellos tenían la mirada puesta en el templo. Recuerden que cuando Daniel oraba, Daniel abría las puertas del templo y miraba para el templo. Porque en ese tiempo estaba el arca de Dios dentro del templo. Y Jesús le dice, llegará la hora que ni allá ni acá van a adorar, sino que me adorarán a mí. Pero esos adoradores, hay una exigencia en este tiempo, porque vemos gente que adora, pero gente que adora emocionalmente, pero cuando salen de esa adoración, llegan a su vida, llega una tristeza, llega una opresión, siempre andan iguales, o sea, nunca cambia su vida, siempre están iguales, están secos, pero viven momentos de emociones dentro de la iglesia. Llegan a la iglesia y es algo como que los emociona y cantan y lloran, pero no tienen una vida estable espiritualmente, o sea, no tienen una felicidad estable espiritualmente. Y no es fácil, porque las tribulaciones van a llegar, pero cuando el Espíritu Santo está dentro de alguien, el Espíritu Santo lo que hace es hablarte y decirte, tú no estás solo, tú cuentas conmigo, llénate de mí, ora, y uno entra en la presencia de Dios. Y la verdadera fiesta comienza en ese momento, cuando tú comienzas a adorar en espíritu, cuando comienzas a entender, a adorar a Dios
que aunque haya problemas, que aunque haya necesidad, hay que adorarle al Señor. Que en todo momento, y tiene que ser una oración espiritual, porque es que tú estás viendo lo físico, pero Jesús ya no está en físico, Jesús está en el espíritu. Por eso dice, llegará la hora que no me adorarán en templo, sino me adorarán de forma espiritual, porque tal es ahora, busca al Padre. Amén. Busca al Padre que le adoren en espíritu y en verdad. Tiene que estar el Espíritu Santo, que es el que nos lleva a toda la verdad. El Espíritu Santo es el que nos va a llevar a la verdadera oración. Por eso mucha gente no entra en ese nivel de oración, no entra en esa capacidad de oración donde hay una manifestación del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque su corazón no permite que Jesús descienda, que el Espíritu Santo descienda. Cuando hay libertad en un corazón, hay manifestación del Espíritu Santo. Cuando hay sanidad interior en un corazón, hay manifestación del Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo, yo llamo, y todo aquel que le abra, todo aquel que escuche y le abra, dice, Él entrará y cenará con él, se sentará, entrará y cenará con él. ¿Por qué dice esto? Porque hay mucha gente que está adorando por emociones, hay mucha gente que su sentimiento, cosas que pasaron en su vida, que el esposo lo dejó, amén, que su hijo le hicieron daño, que le quitaron el dinero, la robaron, cosas que le han lastimado, y están confundiendo la adoración con los sentimientos emocionales, están confundiendo lo que están sintiendo con la llenura del Espíritu Santo. Y hay mucha gente que por eso, que cuando he escuchado cristianos aún que se quitan la vida, he escuchado cristianos aún que engañan a sus esposas porque no son felices, he escuchado cristianos aún que salen de la iglesia y van a tomar, van a robar. ¿Por qué? Porque están adorando a Dios por las emociones, no por el Espíritu Santo. Porque lo primero que hace el Espíritu Santo cuando llega en alguien es convertirla. El Espíritu Santo, por eso Jesús le decía a los discípulos, le decía, amén, a Nicodemo, le decía a Nicodemo, para poder entrar al reino de Dios tienes que volver a nacer de nuevo. Primero que en el bautismo de agua y en el bautismo del Espíritu. El bautismo de agua para arrepentimiento, para dejar el viejo hombre atrás. Y la iglesia tiene que volver a entrar en esa fiesta, en dejar lo viejo atrás y entrar en el Espíritu. Por eso habla de un bautismo del Espíritu, porque cuando tú entras en el bautismo del Espíritu, entra poder en ti, entra fuego en ti, entra una fiesta en ti, amén. Y en Juan capítulo 2, verso 18-22 dice, y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestra ya que haces esto? Escuche, respondió Jesús y le dijo, destruí este templo, escuche, destruí este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Escucha lo que dice la palabra. Cuando Jesús llega, amén, los judíos le dijeron, ¿qué señal nos muestra? Y él les habla del templo, que en 3 días ese templo, amén, lo iba a destruir, en 3 días lo iba a levantar. Porque es que mire, hay mucha gente en este tiempo que tiene la mirada puesta en lo físico, en lo material, en cómo es la iglesia, si la iglesia es bonita, si hay luces, si el baterista toca bien, si el pianista toca bien. Están enfocados en lo físico, cómo se escucha la alabanza, si hay mejor sonido. Escuchen, eso es lo que tenían los samaritanos y los judíos, los Jerusalén tenían una pelea, porque cuál era el mejor templo, estaban enfocados en el templo, adoraban, pero tenían una pelea por el templo. Y Jesús les dice a los judíos, le dice, este templo será destruido, pero en 3 días será levantado. Amén. Porque él quería quitar la mirada de ellos, de lo físico. Por eso es que dice, tal adoradores busco que lo adoren en espíritu y en verdad busca al Padre. ¿Por qué? Porque Dios está buscando quitar la mirada del pueblo en este tiempo, de lo físico. O sea, Dios no quiere que tú te vayas, porque hay gente que menosprecia lugares que son pequeños. Y dicen, ahí no está Dios porque ese lugar es pequeño. Estás errado. Escuche, porque hay gente que se va a lo físico. Está bien, hay iglesias grandes que han sido bendecidas, pero no quiere decir que porque estén grandes, bendecidas, esté el Espíritu Santo de Dios en ese lugar. Amén. Hay lugares que son lugares que, aún siendo iglesias, hay pecado. El pastor está pecando, los adoradores están pecando. Y no estoy diciendo que todas las iglesias grandes, porque hay iglesias grandes que están guardando por el Señor, gloria a Dios. Pero hay iglesias pequeñas que también están así, también están pecando. Pero hay iglesias pequeñas que también están así, pero están adorando al Señor en verdad. Entonces tenemos que discernir en el Espíritu
no en lo físico, sino en lo espiritual. Amén. Tú tienes que ser guiado porque hay una fiesta espiritual. Hay una fiesta espiritual, tienes que prepararte. Porque todo aquel que vive lleno del Espíritu Santo vive como en los días de Pentecostés. No puede salirse de ese entorno. Porque ese Pentecostés siempre tiene que estar vivo en nosotros. Ese día de la visita del Espíritu Santo en nuestras vidas. A ti no se te puede olvidar el día que el Espíritu Santo te visitó. A ti no se te puede olvidar el día que el Espíritu Santo llegó a tu vida y cambió tu vida. Porque cuando el Espíritu Santo llega a una persona, ese día esa persona cambia, es diferente. Ese día hay algo diferente, hay una explosión dentro de ti, una explosión espiritual y la emoción sale. La emoción sale. En este tiempo la gente tiene que ser guiada por el Espíritu Santo para entender, aleluya, dónde se está moviendo el Espíritu Santo, discernir dónde está el Espíritu Santo de Dios. Por eso Jesús le dice, ni en este monte ni en el otro llegará el día que me van a adorar es a mí. Y después dice a los judíos, este templo será destruido, pero en 3 días será levantado. Hablaba de él. O sea, Jesús quiere que tú coloques la mirada cuando estés en el templo, no en lo físico, sino en Jesús. Amén. No en lo físico, sino en Jesús. No en lo que estás viendo, sino en Jesús. Porque, escuchen, cuando tú colocas la mirada en lo físico, cuando tú colocas la mirada en lo que están contigo ahí, te vas a desviar. ¿Por qué te vas a desviar? Porque hay gente que no está caminando en el Espíritu. Hay gente que está orando a Dios por emoción. Hay gente que no está viviendo un Pentecostés. Hay gente que no quiere al Espíritu Santo de Dios dentro de la iglesia. Hay gente que aborrece al Espíritu Santo de Dios. Esto hay que decirlo. Hay gente que aborrece la profecía. Hay gente que aborrece el hablar en lengua. Hay gente que aborrece el don de ciencia. Hay gente que aborrece el don de interpretación de lengua. Hay gente que aborrece el don de fe. Hay gente que está ministrada, influenciada por demonios. Escuche, hay gente que está ministrada por demonios, está influenciada por demonios. Recuerden que Saúl perseguía a David, pero Saúl perseguía a David porque un espíritu malo vino sobre Saúl, perdón. Dios permitió que Saúl entrara un espíritu malo y ese espíritu malo comenzó a perseguir a David y tanto era que cuando estaba cerca de David tomaba una lanza y la lanzaba y la clavaba en la pared. David esquivaba porque el verdadero cristiano tiene que saber esquivar, amén, tiene que saber esquivar lo que viene de Satanás. Tienes que discernir en el espíritu, tienes que saber esquivar qué es lo que no te conviene y qué no te conviene dentro de un lugar, de una iglesia. Amén, tienes que entender eso. Amén. Tienes que discernir en el espíritu qué está pasando. Amén, gloria, qué está pasando. Gloria a Dios. Mire qué pasa dice en la Biblia, en el Evangelio de Juan, capítulo 7, verso 37-39 dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí, beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Escuchen. El que cree en mí, dice, el que cree en mí, Jesús se puso de pie en los últimos días de la fiesta, se puso de pie y le dijo: si alguno tiene sed, porque es que hay gente que está viviendo en una fiesta, pero está apagado espiritualmente. Escuche, Jesús estaba en una fiesta, porque a veces vemos lugares donde hay fiesta y estamos emocionados. Pero Jesús sabe discernir en el espíritu quienes verdaderamente están adorando a Dios en el espíritu o en la carne, en la emoción. Y Jesús les dice, estaban en una fiesta y les dice: si alguno tiene sed, porque Jesús estaba viendo en esa fiesta que algunos estaban secos espiritualmente, estaban vacíos espiritualmente. Y le dice: si alguno tiene sed, venga a mí, beba. Y dice: el que cree en mí, dice, el que cree en mí, porque Jesús veía que en esa fiesta, lo que pasa es que hay gente que a veces actúan de forma hipócrita con el Señor, que hay gente que no es sincera con el Señor, que hay gente que no se sincera con el Señor, no le dice las cosas a Dios como se siente, cómo están. Escucha, y te voy a decir algo espiritual. Cuando tú estás triste espiritualmente, lo que busca el Espíritu Santo es consolarte. Tú no puedes ser hipócrita con Jesús, estando en tristeza y colocando una cara alegre. El Espíritu Santo discierne en uno que hay tristeza y Él tiene que sacar esa tristeza de uno. Amén. Él veía que en esa fiesta había gente que supuestamente, entre comillas, estaba alegre, pero estaba seca espiritualmente. Y un adorador en espíritu y en verdad es el que adora a Jesús en espíritu y en verdad. O sea, que va a Jesús en verdad. O sea, va diciendo: Señor, me siento vacío. Señor, necesito que me llenes. Necesito que cambies mi vida. Necesito que saques esta tristeza para que traigas gozo a mi vida. Amén. Porque esto es algo, la adoración es algo que nace de adentro. La adoración es algo que viene íntimo con el Espíritu Santo.
Porque la iglesia en este tiempo hay que llevarla a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Hay que enseñarle a la iglesia a adorar de una forma sincera. Tú no puedes adorar a Dios estando en fornicación. Tú tienes que pedirle primeramente al Espíritu Santo que saques ese deseo de fornicación que hay dentro de tu vida. Tú no puedes adorar a Dios, al Señor, cuando tienes lascivia, lujuria, cuando hay cosas dentro de ti. Porque esa adoración viene siendo un fuego extraño delante de Dios. Amén. Primero tienes que pedirle a Dios que transforme. Por eso es que había una fiesta y estaban secos espiritualmente. Había de todo. Jesús veía cosas que no le agradaban a él. Y a veces hay templos que están adorando a Dios y creen que porque están adorando a Dios todo está bien. Jesús discierne en el espíritu. Uno no puede obligar a la oveja. Alégrate cuando estás triste. No, tú no puedes cambiar, porque el Espíritu Santo dice la palabra que el que hace la obra en nosotros es el Espíritu Santo de Dios. Por eso uno no puede cambiar los tiempos dentro de la iglesia, uno no puede amoldear la iglesia a algo que uno quiere. Tú no puedes hacer algo un día, preparar algo, cuando el Espíritu Santo quiere hacer otra cosa y tú no disciernes en el Espíritu lo que quiere hacer el Espíritu Santo de Dios. Y cuando tú no haces lo que el Espíritu Santo de Dios, la fiesta que tú haces es una fiesta seca, vacía. ¿Por qué? Porque no está el Espíritu Santo de Dios. Y te voy a responder por la palabra. Como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Recuerden que Jesús le dice a la mujer samaritana, si tú bebieras de esta agua no tendrías sed jamás. Porque habla del Espíritu Santo. Porque cuando tú bebes del Espíritu Santo de Dios, tú siempre vas a estar lleno espiritualmente. O sea, tú siempre vas a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Porque el Espíritu Santo es el que te va a llevar ese momento íntimo con Dios. Tú no puedes adorar a Dios sin el Espíritu Santo. Tú no puedes adorar a Dios con tu fuerza. Porque la Biblia dice que no es con nuestra fuerza, sino es con ¿qué? Con el Espíritu Santo. O sea, es con su Espíritu. O sea, tú tienes a todo lo que vayas a hacer a Dios, todo lo que vayas a hacer delante de Dios, tú tienes que dejarte llevar por el Espíritu Santo delante de Jesús, delante de nuestro Dios. Amén. Y Jesús va a discernir en nosotros porque el Espíritu Santo lo filtra, es un filtro. El Espíritu Santo filtra la oración, filtra todo. El Espíritu Santo entra en nuestra vida, Él comienza a filtrar, Él comienza a limpiar, Él comienza a sanar. Y cuando ese nivel de oración, ese vacío sale, esa tristeza sale, entonces ahí es donde viene la verdadera oración. ¿Por qué? Porque hay algo limpio. Recuerda que en el Antiguo Testamento el sacrificio se presentaba ¿con qué? Con un animal que puro, sin mancha, limpio. Amén. Recuerda el sacrificio que presentó Abel, por eso Dios le agradó el sacrificio de Abel. Y Jesús en el Nuevo Testamento representa ese sacrificio limpio, puro, sin mancha, una oración sincera. Amén. Eso es lo que está buscando Dios en este tiempo. Personas que entiendan que cuando tú comienzas a creer, la sed se va. Cuando tú comienzas a creer, de tu interior van a correr ríos de agua viva. ¿Qué son ríos de agua viva? Son corrientes espirituales. Cuando una persona está llena del Espíritu Santo, dentro de ella comienza a correr un río de agua viva. O sea, tu vida ya no viene siendo igual. Usted ve el río va fluyendo. Tú lo ves de pronto por arriba lento, pero por abajo la corriente es fuerte, porque va por dentro. O sea, esto no es por fuera, no es por apariencia, es por dentro. Amén. Por eso tú ves que hay adoradores que cuando adoran en espíritu y en verdad no pueden frenarse. ¿Por qué? Porque está por dentro. Es algo que viene adentro y no lo puedes parar. Cuando David danzaba, dice que su esposa se avergonzaba de David. Y David danzaba como los corderitos de la manada. Y decía, me haré más vil por causa de Jehová. Él se hacía más pequeño por causa de Dios. Y hay gente que tiene que discernir en el espíritu que la verdadera oración no viene de afuera, no viene de tu voz, cómo tú hablas, cómo cantas, cómo te ves físicamente. No, la verdadera oración viene de adentro, es algo interno. Amén. Es algo interno. Algo interno es que corre por dentro de ti. Son ríos de agua viva que corren dentro de ti. Y son cosas que tú no puedes parar porque corren dentro de ti. Y dice la Biblia, gloria a Dios, correrán ríos de agua viva. Y dice, esto dijo del Espíritu que había de recibir lo que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. O sea, ese río de agua viva Jesús lo habla de la venida del Espíritu Santo de Dios. Por eso le puse como título, tu verdadera fiesta la vives como en los días de Pentecostés. Porque es cuando el día que vino el Espíritu Santo de Dios, escuchen, los discípulos cambiaron, no fueron los mismos. Aún estando con Jesús, escuchen, aún estando con Jesús, los discípulos no vivieron lo mismo que vivieron con el Espíritu Santo de Dios. Por eso Jesús le ruega al Padre que dejara con ellos el Espíritu Santo, el Consolador.
Porque tienes que entender que en este tiempo, estamos en el tiempo de la gracia, sí, pero estamos en un tiempo espiritual tremendo. Por eso Jesús dijo, en la palabra está escrita, perdón, en la palabra está escrita donde dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Escucha, tú tienes una lucha espiritual. Tú tienes que entender que Satanás no quiere que tú adores a Dios. Satanás no quiere que tú verdaderamente adores a Dios de una forma genuina, de una forma espiritual. ¿Qué hace Satanás? Él te ataca en tu parte que te duele. Entonces, cada vez que te duele, en esa parte donde te duele, por lo menos, como te dije ahorita, si estás separada de un divorcio y tú vas a la iglesia, Satanás en ese momento te va a recordar el daño que te hizo tu esposo. Entonces estás llorando emocionalmente y estás llena de rencor de cosas que te hicieron. Pero cuando el Espíritu Santo desciende, por eso dice que el día de Pentecostés, yo quiero que tú vayas conmigo el día de Pentecostés, estaban sentados y dice que un viento recio, porque cuando el Espíritu Santo se manifiesta con poder. Porque lo que hace el Espíritu Santo es cambiar la atmósfera, escuche. Hace de una tristeza, la convierte, que la persona sea libre de esa tristeza y después venga gozo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo de Dios. Por eso tu verdadera fiesta tienes que vivirla como en los días de Pentecostés. Los discípulos estaban esperando ansiosamente esta venida, porque Jesús les dijo, esperen en Jerusalén, porque el día que el Espíritu venga sobre ustedes van a recibir poder. Ellos querían hacer lo que Jesús hacía. Y cuando alguien está lleno del Espíritu Santo, quiere vivir como Jesús lo vivió, quiere vivir que haciendo milagros, quiere vivir que sanando enfermos, quiere vivir que libertando demonios, quiere vivir que una vida llena del Espíritu. Amén. Eso es lo que la gente quiere. Y Jesús hizo algo asombroso, porque el día que vino el día que vino, el Espíritu Santo descendió. Amén. Ese día vino un poder impresionante habían 120 reunidos y se desató el Espíritu Santo ese día y comenzaron a hablar en lenguas. Amén. Y hablaban el idioma de muchos judíos que habían venido a ese lugar, a muchas personas, muchas visitas, porque estaban en día de las fiestas. El Espíritu Santo cambia la fiesta. Mira, recuerdan que cuando dijo, el que cree en mí, en su interior correrán ríos de agua viva, había una fiesta, Jesús había una fiesta y Jesús paró y dice, espérense ahí, ustedes tienen una fiesta pero están secos espiritualmente. Y Jesús cambió la fiesta de Pentecostés, de los judíos, la cambió por una fiesta espiritual. Escuche, ellos iban solamente a celebrar fiesta de los judíos, una costumbre, ya tienen una costumbre, recordando fiestas de Moisés, pero ese día Jesús le plació que el Espíritu Santo descendiera ese día y las cosas cambiaron. Y se asombraron porque había mucha gente de otros lugares, y se asombraron cuando vieron que el Espíritu Santo comenzó a colocar, dice que muchos veían y creían que estaban ebrios, porque hay mucha gente que critica la llenura del Espíritu Santo. Hay mucha gente que cuando ve a la persona hablando en lengua, danzando, cuando no se puede sostener, creen que son ellos. No, es el Espíritu Santo de Dios. Escuchen, los que estaban ahí reunidos pensaban que estaban ebrios, porque su forma de actuar no era la misma. Cuando el Espíritu Santo llega a una vida, tú no vas a ser el mismo, tú vas a ser enmarcado, tú eres sellado por Él. Y yo te invito a esa fiesta, a esa verdadera fiesta. No es una fiesta emocional, no es una fiesta física, no es una fiesta de un templo, porque no es de templo, escuche, es una fiesta que está aquí dentro. Y que es que aquí mora el Espíritu Santo de Dios, aquí mora Él. Y si Él mora dentro de nosotros, en nuestra vida espiritual, lo que nos lleva a una oración es el Espíritu Santo de Dios. Y quiero darte con esto, quiero que recuerdes esto. Tu verdadera fiesta la vives como en los días de Pentecostés. Recuerda el día que recibiste al Espíritu Santo, porque hay gente que recibió el Espíritu Santo, pero en este tiempo están apagados espiritualmente. ¿Por qué? Porque las emociones han cambiado las emociones por el Espíritu Santo de Dios. Ya no viven llenos del Espíritu Santo, viven por emoción, viven por lo que el ambiente le brinda, por lo que la atmósfera le brinda. Amén. Recuerda que el que cambia la atmósfera es el Espíritu Santo, no el hombre. Amén. Tú no puedes estar contento porque en tu casa te colocaron bomba, una vejiga, hay un pudín. Ahí sí estás feliz porque ese día te están celebrando algo. No. Tu verdadera fiesta viene de adentro. Tú siempre tienes que entender que el que te va a llevar verdadero gozo no es lo físico, no es lo material, es Jesús de Nazaret. Y te dejo esta palabra, quiero que la recibas en el Espíritu. Recuerda, el Espíritu Santo es el que cambia, el que redarguye, es el que convence,
es el Espíritu Santo. Dios les bendiga y les guarde. Amén.